Hola amigos, bienvenidos a esta edición de viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar, como ustedes ya se lo estarán imaginando, mostrándole mis libros, Matiné, Vermú y Noche, que está disponible en mi sitio elvillegas.cl y que trata de la experiencia del cine para muchas generaciones. Ahora ya no es así, todo es muy distinto, casi tiene esto un valor histórico o arqueológico, incluso diría, cómo era ir al cine cuando éramos cabros chicos, cómo eran los rotativos, qué clase de películas veíamos, cómo se movía el asunto del cine. Examino unas pocas películas que hicieron historia, un montón de aspectos, muchísimos aspectos, sin tener ninguna ambición ni pretensión académica de ninguna clase. Ese es uno de los libros. Y los otros, ustedes ya se los he mencionado muchas veces, pero los voy a seguir mencionando hasta que se agoten, como obvio. Envejezco, muérase y Insurrección, que cada día se valida más por los hechos que se van conociendo. Yo sé que al principio muchos creyeron que mi tesis, primero la tesis de la revolución y luego de la insurrección, eran fantasías mías, pero se ha demostrado que no. Incluso me he dado cuenta que ya en medios de comunicación ya se está empleando el concepto y la palabra revolución por un lado y insurrección por la otra. No porque lo haya dicho yo, sino porque eso era la realidad y siempre la fue, que no se quería ver simplemente. Y entro en materia, estimados amigos. Hoy, o sea, ayer, para ustedes, el gobierno protagonizó otra torpeza descomunal, otra más. La última que conocemos, pero no va a ser la última que vamos a conocer, porque no cabe duda que los metedores de pata son metedores de pata y los calificamos como tal porque no se tropiezan una vez, sino que 1000 veces. Esta vez fue un incidente diplomático, ni más ni menos, en la peor circunstancia imaginable. Un embajador, el embajador de Israel, va al acto solemne de presentar sus credenciales como tal, y el gobierno le dice que no va a recibirlo, no en ese momento, más adelante, por algún incidente que ocurrió en la franja de Gaza, que por supuesto habría incomodado a las sensibilidades pro-palestinas en general de la izquierda. Ahora, esto es un error descomunal y una falta de criterio que difícilmente uno encuentra palabra para calificarlo. Es decir, es una estupidez. Porque, vamos por parte, cuando un embajador presenta sus cartas credenciales, las está presentando a nombre de un Estado, no a nombre de un gobierno, no a nombre de una coalición política que puede estar llevando a cabo, celebrando tales o cuales actos que a uno le pueden gustar o no. Es un asunto de Estado, y el Estado, los Estados trascienden los gobiernos, trascienden los políticos que están en esos gobiernos, trascienden las políticas de esos políticos, etc. Es un acto de Estado, no de gobiernos. No entender eso y confundir las dos cosas, de manera que se quiere dar un gesto de molestia por conductas ocurridas en una zona que no nos concierne en absoluto, es una soberana estupidez. Peor aún, o más aún, como ustedes quieran. Resulta que nuestras relaciones con Israel, cosa que no se conoce, son enormemente importantes en varios campos, y voy a limitarme a uno. En el campo de la defensa nacional, que supongo que debiera interesarle e importarle a los gobiernos, aunque dudo que le importe mucho a un gobierno de izquierdistas que, desde luego, la sola noción de Estado independiente con frontera ya les parece inaceptable, les parece mala, reaccionaria, obsoleta, fascista. Bien, el Estado de Israel o nuestras relaciones con el Estado de Israel, fíjense, digo el Estado de Israel, no los gobiernos de Israel, que ha tenido muchos, es muy importante para la defensa porque en el curso de los años, de muchos años ya, empresas israelíes muy vinculadas al Estado, no al gobierno, al Estado israelí, han sido fundamentales para mantener en estado de eficiencia muchos de nuestros sistemas de armas. Han hecho los updates de muchas de nuestras capacidades en el campo aéreo,
han estado presentes en la puesta a punto, en el update de carros blindados, de tanques, y hay otros elementos que no voy a mencionar en que ha sido también importante, y es importante, y va a seguir siéndolo, la colaboración con el Estado de Israel, no con el gobierno, con el Estado, que en un momento dado es representado por un gobierno, pero el Estado trasciende los gobiernos. Ha sido fundamental esa relación para la defensa nacional. Hay otros ámbitos en que también ha sido muy importante, pero los dejo tarea para ustedes, para la casa, que investiguen cuál ha sido la importancia del Estado, no el gobierno de Israel, en otras materias. Pero les menciono una que es fundamental, la defensa del territorio. Hemos tenido en distintas oportunidades, si ustedes no lo han olvidado, situaciones que requieren una capacidad disuasiva importante, y las capacidades disuasivas se logran con fuerzas armadas, con armamento al día, y eso evita precisamente que hayan problemas, que se llegue al uso de las armas cuando los posibles atacantes o los posibles invasores o los posibles enemigos saben de lo que uno tiene y es capaz de hacer. Pero aunque no hubiera nada de todo eso, estimados amigos, aunque no tuviéramos ninguna relación de conveniencia para la defensa de Chile con Israel, con el Estado de Israel, aunque este fuera un Estado de un país con el cual no tenemos relaciones económicas, ni militares, ni culturales de ninguna clase, el acto de presentación de credenciales es un acto de Estado. Pero los colegiales que están en la moneda, porque parecen dirigentes de la FEUC o algo por el estilo, de la Federación de Estudiantes Secundarios, no, ni siquiera universitarios, en esto como en otras cosas se creen autorizados para manifestar, para darle salida, para evacuar sus gustitos personales, sus agenditas. Más o menos lo que hicieron los personajes que llegaron a la convención constitucional, a la asamblea constitucional, con el resultado que ya conocemos. Cada cual llegó con su agenda, con sus gustitos personales, que los pueblos originarios, que esto, que el otro, que los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, que el maretorio, sus lenguajes que habían desarrollado, y ya vieron el resultado de ser tan tontos, de pretender convertir un acto que tenía que ver con el Estado de Chile en un acto que tenía que ver con sus agendas privadas, personales o grupales. Pero personas de escaso intelecto y formadas en ciertas condiciones culturales lamentables que se vieron en los últimos 20, 30, 40 años en nuestro país, en materia educacional, en materia de influencias culturales venidas de otros lados, qué sé yo, pero han producido estas generaciones que creen que son eternos dirigentes estudiantiles, dándose el gustito de salir, como yo lo vi en mi tiempo, a estudiantes universitarios, unos pailones grandes, hediondos de viejos ya, yendo a tirar bolsas de pintura al consulado norteamericano. Creen que están en esos tiempos. ¿Qué va a pasar con esto? Supongo que va a estar feliz Jadwe. A lo mejor todo esto se hizo para contentar a Jadwe, que es un hombre no solo comunista, sino que además es partidario de la causa palestina. Y a propósito de la causa palestina, yo creo que si le hiciéramos una prueba de conocimiento al señor Boric y a la gente que lo rodea en la moneda, acerca no solo del tema palestino, sino que de la historia nada más que los últimos 50 años del Medio Oriente, les ponemos un 1, no tienen ni idea. Yo les hago una prueba aquí mismo, les pregunto sobre el origen del Estado de Israel, sobre el origen del tema palestino, sobre las guerras entre Israel y los países árabes, les pregunto sobre la política de los grupos que hay en lo que ellos llaman el pueblo palestino, cuál es el origen de ese pueblo, si existe un pueblo palestino, si existe ahora porque creen que existe, en fin, todas las complicaciones, o que recordaran todas las situaciones que ha vivido Israel rodeado de enemigos hasta el día de hoy, y cada vez más poderosos esos enemigos como Irán. Un país cercado, acosado por enemigos alrededor de todo su territorio, por gente que son o palestinos o que están metidos en el territorio, como son organizaciones terroristas amparadas, dirigidas y financiadas por Irán, que están permanentemente imaginando, creando atentados, ya sea desde los cuchillazos
con que matan a algún ciudadano que va pasando por la calle, a los bombardeos con cohetes, al tuntún, al que le cae, vamos matando judíos. ¿Saben esa historia? ¿Saben con qué se enfrenta Israel para tener que tomar medidas duras con frecuencia? No, no tienen idea. Lo que sí saben son los clichés sobre este asunto, porque los clichés es alguna tontería simplona que no cuesta nada acogerla y luego repetirla. Yo he visto esto desde que entré el primer año en la universidad en 1966, justamente cuando se produjo la guerra de los 7 días. Y yo veía a mis compañeros de izquierda, a los comunistas, a los socialistas, no habían otras izquierdas en ese momento, creo que ya existía el MIR, no estoy seguro, repitiendo tonteras, hasta en el plano de los hechos. Nunca voy a olvidar a no sé qué grupo de izquierda en el pedagógico donde estaba la Escuela de Sociología, poniendo un pizarrón en el casino del pedagógico, no sé si existe todavía, con estadísticas falsas de los supuestos éxitos árabes que estaban justo en los días en que ya estaban siendo aniquilados militarmente. O sea, viven en un mundo de palabrería y de cliché, y no me extraña que Boris y los demás, que son nietos o hijos de esa generación que yo conocí en la universidad, caigan en las mismas posturas, en las mismas actitudes, en las mismas conductas. Es realmente increíble estar gobernados por una tracalada de dirigentes de colegiales de los años 60, que de algún modo estuvieron en un congelador, los descongelaron y los pusieron ahora a gobernar. Increíble. Y vamos a continuar con Boris, que es el autor, es el directo responsable de este incidente diplomático serio, pero lo vamos a continuar después de mi primer bloque comercial, estimados amigos, que lo inicio con inviertaenusa.cl, que es el sitio al cual usted tiene que acudir si quiere invertir en Estados Unidos o quiere hacerse las cosas fáciles, o de todas maneras no tiene idea cómo invertir en Estados Unidos, por dónde partir. Bueno, parta con inviertaenusa.cl, un sitio en la internet, empresa chilena norteamericana, repito, que va a hacer todo, salvo poner la plata que la tiene que poner usted. Primero, les va a mostrar un portafolio con 3.500, más o menos, posibilidades de inversión en las franquicias. Usted ya sabe lo que son las franquicias. Segundo, otro portafolio con cientos o miles, depende del día, de opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano, en todo Estados Unidos. Hawái, Alaska, Missouri, donde sea. Oportunidades de compra de casas, de departamentos, de centros comerciales, de terrenos, de todo. Enseguida le va a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le va a conseguir crédito en esos bancos, lo va a ayudar a constituir sociedad comercial y le va a conseguir, si usted quiere, una visa de residencia. No sé qué más se pueda pedir. Otra opción interesante, esta vez de protección más que de inversión, es la que ofrece compreoro.cl, una empresa de internet, pero también física, como ya vamos a ver su presencia, que le ofrece la oportunidad de comprar oro y plata, los metales preciosos, en lingotes, en moneda, 99,9% de pureza, certificado por la Universidad Católica. Los lingotes son de distintos portes, usted verá dónde los guarda, usted verá dónde los lleva y a quién se los vende. Es un objeto físico que está total y completamente en su poder, en sus manos, y que constituye una buena póliza de seguro en estos tiempos tan complicados en los que el dólar o los valores suben y bajan de un día para otro. Estimados amigos, esto se adquiere en compreoro.cl, o usted va al local que tienen en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, o si usted está en Iquique o está pasando por ahí, aproveche de ir a la zona franca y cómprelos con precio duty free. Continúo con Mr. Wood. Esto no es financiero, esto es mueblístico. Mr. Wood es una mueblería muy especial que antes de hacer nada, la madera que van a utilizar, que son siempre maderas finas, no cualquier cosa, les quitan hasta la última molécula de agua. De manera que ese mueble no se va a deformar, no va a empezar a cambiar
de tamaño, la pata de la silla, va a durar más que usted probablemente. Y fuera de eso, los diseños son muy interesantes. Ustedes están viendo algunas cosas que hay ahí. Hay un sillón, me parece, en la imagen a mi lado. Mr. Wood, yo lo mínimo que le recomiendo es que entre al sitio de ellos y eche una mirada. A lo mejor usted quiere cambiar el comedor, comprar uno más grande, uno más chico, uno más moderno, uno más de estilo, o un sofá distinto al que tiene, que se está ya cayendo a pedazos, lo que sea. Eche primero que nada una mirada a Mr. Wood y muy probablemente se va a quedar ahí y va a comprar ahí, Mr. Wood. Y termino este bloque con miclimo.com, que instala la mejor climatización, por todas las razones que le he explicado en muchos programas, la mejor, la más eficiente, la más conveniente, la más segura, la más limpia, la más moderna climatización que existe en este momento, no solo en Chile, sino en el mundo. Empresa premiada ya 2 veces y no será por casualidad. miclimo.com. Bien, resulta que a Boric, luego de la torpeza inmensa que hizo con el embajador de Israel, se puso a hablar sobre la conducta de Sebastián Piñera, quien le dijo al gobierno lo que muchos chilenos le están diciendo, que deje de tontear con el asunto de la Constitución y que se ponga a resolver los problemas que le interesan a la gente. Es un asunto absolutamente, dijéramos, vigente esa exigencia o esa petición, como ustedes quieran decirlo. Millones de chilenos la están haciendo, no veo por qué Piñera, que es un ciudadano chileno, no la podría hacer. Inmediatamente saltó este genio resplandeciente que tenemos en la moneda a decirle que esto es una táctica electoral, que él debió haber dicho todas estas cosas durante el periodo de la campaña y no ahora. Perdón, pero a mí me parece que táctica electoral es lo que se hace precisamente durante una campaña electoral y no después. La táctica es el modo de organizar sus recursos, en este caso verbales o publicitarios, para lograr un fin, ganar una elección. La táctica supone estar actuando o hablando dentro del proceso de la campaña. El no hablar no es una táctica. El no hacer algo no es una táctica. ¿O sí? ¿Cuál es la interpretación que hace del castellano este genio deslumbrante que tenemos en la moneda? Dijo que el no haber aparecido en escena era equivalente a haberse escondido. Se había escondido Piñera. No hizo decir nada. Esa fue su táctica. Yo vuelvo a lo mismo. La táctica siempre son actos positivos. Son cosas que se hacen, no cosas que no se hacen. Estirar mucho el significado de las palabras, decir que también el no hacer nada es una táctica. No en el caso de una elección. Puede ser a lo mejor el esperar una táctica en asuntos militares, el no hacer nada, estar ahí sin mover un dedo, esperando en emboscada, o puede ser una táctica, no sé, en alguna otra actividad. Pero en política nunca se ha visto que la táctica sea quedarse callado. Todo lo contrario. Y fuera de eso, ¿por qué Sebastián Piñera iba a darle el gustito a los vociferantes y a los energúmenos de la campaña de apruebo de decir nada, aunque fuera algo como 2 más 2 son 4, para darles un blanco al cual disparar, darles otro motivo para hablar, para acusar a alguien, para armar revuelo, para calentar las aguas? ¿Por qué iba a hacer eso? O sea, por favor. Le reprocha que no que no quisiera hablar en ese momento, que es una táctica. Bueno, que se escondió durante la campaña. Eso es una afirmación maliciosa y algo tonta, por las razones que he dicho. Eso no es una táctica. Si hubiera hablado Piñera para decir cualquier cosa, eso habría sido una táctica. Decir esto o decir aquello, a lo mejor la táctica era buena o a lo mejor era mala, pero eso era táctica. Y ya que está hablando de escondite, me gustaría saber si el 19 de septiembre va a estar presente en el desfile de las instituciones militares o se va a esconder. Porque entiendo, señor, lo informo de esto, voy a
voy a chupetear un poco, que no la va a pasar bien el 19 probablemente. Hay unas personas que entiendo que quieren presentarle abiertamente ahí, yo no sé si lo van a poder hacer físicamente, si lo van a intentar siquiera, pero la idea era presentarle a usted una petición para que renuncie a su cargo por razones de salud. Ellos dicen que usted ha estado internado por esquizofrenia. No sabemos cómo va a operar. De hecho, yo estoy muy curioso de ver cómo se las van a arreglar. Personas como son los oficiales de las Fuerzas Armadas, que han vivido toda su vida en devoción a la patria, a los signos patrios, para eso existen los militares, y van a tener que pedirle permiso para desfilar a una tribuna repleta de gente que detesta a los militares, que desprecia el concepto nación, que se mete por el poto a la bandera, sino ellos directamente por medio de sus travestis pagados. ¿Quién sabe, no? Espero que no se esconda y que participe. Espero también que la próxima vez que el mismo día en que está hablando matan a 3 chilenos en distintos actos delictuales, no se esconda en el silencio, porque no dijo una palabra. Bien, eso con respecto a Boric. Vamos ahora a la ministra del Interior, a la cual, la doña Carolina Toá, a la cual yo lo he dicho no hace mucho, y lo he dicho hace mucho también, y creo que alguna vez lo escribí en alguna columna, que de todos los charlatanes que yo conocí en la izquierda, Carolina Toá está en el top 3, por lo menos top 5 mínimo. Charlatana total, cantinflera total. Y ahora, fíjense ustedes, a propósito de la seguridad, a propósito de los problemas de criminalidad, descubrió la pólvora. Afírmense en su sillón. Descubrió que la solución verdadera es que el Estado tenga más capacidad que las bandas criminales. No me diga. O sea, si las fuerzas policiales tuvieran menos capacidad, estaríamos jodidos. Entonces tienen que tener más capacidad. No especificó en qué consiste la capacidad, si tiene que ver con la cantidad de personal, con la cantidad de armas, o lo que realmente importa, con la cantidad de respaldo político que tengan. Esa es la cuestión. Ella habló en su charlataneo, porque es incapaz de quedarse callada y decir puras palabras, digamos, que están al día, puros elementos del discurso políticamente correcto, dichos así fluidamente, porque no piensa, por eso que los dice fluidamente. Entonces dijo que tenía que haber un cambio de mentalidad en esta materia para este combate de fondo. No, salió por supuesto la expresión de fondo. Es inevitable en todo discurso de la izquierda los problemas de fondo y las soluciones de fondo. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Efectivamente, en eso tiene razón, tiene que haber un cambio de mentalidad de ellos. Porque en todos los aspectos, y específicamente en el caso de la peor criminalidad, que es la que hay en la macrozona sur, pero que ellos deben quizás considerar un proceso revolucionario, un proceso de liberación. En todas las circunstancias vinculadas con lo que pasa en la macrozona sur, ellos han sido absolutamente impotentes e incompetentes. No le han dado todos los recursos a la policía. Recordemos que cuando se discutió, ya no se discute el tema de los estados de excepción que son celebrados, son puestos en práctica por las fuerzas militares. Lo central para el gobierno, ya quizás la gente lo olvidó, fue cómo ponerle límites. Y hay algunas cosas que la gente no sabe en cuanto a los límites que se le pusieron a los militares. Porque como dijo la ministra Siche, no va a ser en este gobierno que haya un comunero, porque así, en el lenguaje de ellos, los terroristas son comuneros, que haya un comunero que sea ultimado por un soldado. Entonces, si usted tiene un gobierno que no está dispuesto a enfrentar como sea a gente que sí está enfrentando al resto del país como se le da la gana, con fuerza letal. Si usted tiene un gobierno que es incapaz de hacer otra cosa que unos estados de excepción que consisten en poner como palitroque a las Fuerzas Armadas aquí y allá. Si usted es incapaz de mandar a buscar por su cuenta y no por una iniciativa de la PDI como ocurrió a Yaintul y a otros, de todos los cuales se sabe todo. Como me dijo una persona que no voy a dar su identificación por ningún motivo, nosotros sabemos todo y si tuviésemos el visto bueno, en una semana o dos
está liquidado ese movimiento. Pero no existe ese visto bueno. Entonces, cuando habla del cambio de mentalidad, la señora Toá, pues imagino yo, debiera estarse refiriendo a ella misma y a los demás. A ella misma y a los demás. De hecho, entiendo que... Bueno, no sé, lo tengo por aquí, ya lo voy a encontrar. Entiendo que la señora Toá no va a hacer absolutamente nada. Más allá del palabreo, porque es una palabrera, una charlatana y una incompetente en términos de gestión, como lo probó en la Municipalidad de Santiago. Quiero creer que solo incompetente y no deshonesta. Quiero creer que los 21.000 millones se perdieron porque quiso hacerle un favor a todos sus camaradas socialistas, profesores que estaban sin pega. Quiso hacerle un favor a este, a los demás allá, y se fueron por el fregadero de 21.000 millones de pesos pagados por los contribuyentes de la Comuna de Santiago o por el gobierno central. Quiero creer que eso fue solo por incompetencia, no por otra cosa. ¿Qué va a hacer la señora Toá aparte de hablar, que los problemas de fondo, que la nueva estrategia, que el cambio de mentalidad? Dijo, por ejemplo, que los problemas de no haber una política efectiva contra estas situaciones se la cargó a los políticos. Habló de la guerrilla chica. O sea, que aparecen demasiados planes, aparecen demasiadas opiniones y que nos reprochamos uno a otro. Eso no es lo esencial, señora Toá, use el cerebro. Lo esencial no son las muchas opiniones o planes. Lo esencial es que ninguno de esos planes ni opiniones se pone en práctica. Porque no es malo que hayan muchas ideas para escoger la mejor, siempre y cuando después se vaya a poner en práctica. El problema no es que haya muchas ideas, es que no hay ninguna decisión de ponerlas en práctica, ninguna de ellas. Ese es el cambio de mentalidad que por supuesto no va a ocurrir. Esta gente jamás va a cambiar su mentalidad. Nacen de una manera, se crían a los 12 o 13 años con ciertas ideas en la cabeza y las siguen teniendo hasta el día de su muerte. Y hasta tanto se llegan al poder dejar la crema, por supuesto. Dijo también que quizás no tengamos suficientes medidas la policía. Mentira. Hay suficientes recursos. La policía, como digo, entre otras cosas, tiene el recurso de saber dónde están ubicados todos estos personajes. Y desde luego tienen armamento y tienen todos los recursos físicos necesarios. Pero no está la luz verde. No hay la voluntad de usar los recursos. Ese es el cambio de mentalidad que debiéramos esperar, pero que no se va a producir con este gobierno. Con este gobierno no. Permítanme ir a otro bloque. Edisur, amigos, este editorial que solo, como les he dicho, publica títulos interesantes, importantes, de autores internacionales, casi todos ellos, algunos nacionales también. Los libros los tienen en el sitio edisur.cl o en Compañía 1025, tienen una librería ahí. Y libro que ya se los mostré, se los muestro nuevamente, es este libro muy bien hecho, el papel, la tapa, todo muy bonito, de muy buena presentación, muy buenas ilustraciones, la Biblia para niños. Las familias cristianas que quieren que sus hijos conozcan el libro principal de la cristiandad, que es la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, les sugiero que adquieran este libro muy bonito, fácil de leer, con bonitas ilustraciones, ideal para los niños, estimados amigos. Ya saben. Pero hay muchos libros más en Edisur también, por supuesto. Se los he mostrado todo el tiempo. Sigo con GESCO, empresa líder en aseo de edificios institucionales, de empresas, etc. Ofrece un servicio único porque la empresa líder tiene 400 empleados, equipamiento que no es mucho más allá que meramente la escoba o los traperos o los plumeros. Tiene una experiencia enorme, tiene una eficiencia tremenda, al punto que se ha ganado todas las licitaciones para la mantención de edificios de valor patrimonial como, se lo he mencionado, la Biblioteca Nacional, un edificio patrimonial, el Museo Nacional de Bellas Artes, otro, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago. Son edificios importantes, edificios que hay que cuidarlos, y quienes recibieron el encargo, GESCO. Ahora abierta al mundo privado si usted quiere que su edificio institucional, que su centro comercial, su institución de salud o lo que sea, tenga un edificio bien amononado, y si tiene jardines bien cuidados, porque tienen un departamento de jardinería, GESCO. Ahí están los datos, pónganse en contacto. Continúo con kmmillas.cl para quienes tienen millas acumuladas por sus vuelos, para que las cambien por plata.
Les he contado muchas veces y les recuerdo, las empresas aéreas no dejan ilimitadamente, sin límites de tiempo me refiero, que usted acumule y acumule y acumule millas. Llega un momento en que las borran y usted se queda sin nada. Antes que eso pasa, cuando todavía están las millas en su cuenta personal, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar por buena plata. Y a propósito de cuestiones diplomáticas, el embajador argentino, que entiendo que es hermano de un entrenador de fútbol, Bielsa, ¿no? Un tipo que lo conocimos bastante aquí por sus excentricidades, para decirlo fino, hizo lo que no deja de ser corriente entre los embajadores argentinos, un exabrupto político que no corresponde. Hizo un comentario sobre la derecha. Dijo que aquí el rechazo ganó porque la derecha logró meter temas que la gente no entendía, pero que los capturó, mientras que el apruebo, que era la tesis correcta, según el Bielsa, no fue, había que estudiarlo un poco, entonces la gente no fue capaz o no quiso hacerlo. En otras palabras, el señor embajador en Chile de Argentina dice que todos los que votamos rechazo somos una manga de hueones, que no quisimos, no pudimos, no nos dio las ganas de estudiar la maravillosa propuesta de la Asamblea Constitucional. Eso es una interferencia de una prepotencia, además, porque aquí está presente, lamento decirlo para los auditores argentinos que pueden ver este programa, cierto pecado original de muchos argentinos, que es la prepotencia cuando tratan con un país más pequeño como el nuestro. Yo tengo una experiencia de eso hace muchos años, porque yo resulta que fui bastante amigo de un embajador argentino que estuvo en Chile, el señor Iglesias, en la época de la Concertación. Un tipo muy agradable, muy fino en todo, pero no podía dejar de manifestar esta, parece, costumbre de los embajadores argentinos, que así como un poco como los representantes de la corona en las colonias africanas, viene con un aire superior a dictar cátedra. Iglesias hizo eso y tuvo que irse, lo tuvieron que sacar. Si no me equivoco, fue por eso que se fue. Lo sacaron. En este momento se le representó la molestia a la Cancillería de este señor Bielsa. Pero como les digo, aquí hay una vieja costumbre de muchos embajadores argentinos de hacer eso. Vienen a cantar así, nosotros. Lo que pasa es que la derecha y la izquierda y que no leímos, somos todos idiotas. El 62% de los votantes chilenos somos idiotas en la visión del señor embajador Bielsa. Bien, si está tan preocupado de los errores, las tonterías del electorado, yo le sugeriría a este embajador que echara una miradita a la historia política argentina. Porque resulta que él mismo es una encarnación de cómo el pueblo argentino una y otra vez sigue votando por la misma banda de fascineroso del peronismo, que se roban el país con maletas de billetes, o sea, a nivel descarado, con presidentas o expresidentes que están con 25 procesos judiciales. Preocúpese del criterio o del cretinismo, véalo usted, del electorado argentino. Preocúpese de un electorado que eligió a un señor Fernández que no sabe ni aritmética. El señor presidente de Argentina ha dicho que la inflación de Estados Unidos, tratando quizás de aminorarla de su propio país, que está llegando al 80%, trató de aminorarla diciendo que en Estados Unidos la inflación es del 900%. ¿Y saben ustedes por qué dijo eso? Para que vean sus profundos conocimientos de altas matemáticas. Porque la inflación en Estados Unidos pasó del 1% al 10%. Entonces, en su aritmética, Fernández ha dicho, a ver, de 1 a 10 hay 9. Ah, creció 9 veces. Ah, eso es 900%. No, la inflación es 10% y antes era 1%. Eso no significa que creció la inflación a un 900%. Está confundiendo los porcentajes. Aquí corresponden los porcentajes. Pero eso requiere saber aritmética, y parece que Fernández sabe simplemente meter mano en los cajones, probablemente, y decir, no es la primera vez que dice una tontería, por dicho sea de caso. Entre paréntesis, yo digo esto tranquilamente porque yo no soy diplomático y puedo opinar sobre lo que se me dé la gana sobre el presidente de Argentina, así como digo lo que se me da la gana del presidente de Chile. Sobre todo después de estos comentarios del señor Bielsa,
¿Por qué no se dedica al fútbol también como su hermano? A lo mejor ahí hay espacio para esas tonterías, para los gritos y los gestos y el histrionismo. O sea, incluso es necesario. El fútbol es puro espectáculo, puro comercio. Necesitan gente como Bielsa, necesitan gente como usted. Sáquese la corbata, póngase un buzo y vaya al Chacarita Junior a decirle cera. Ya voy a volver un poquito ahora a la señora Carolina Toá, que está hablando del cambio de mentalidad y de las cosas. Habló como loca. No dijo ni una palabra sobre el hecho que ayer o anteayer hubo un ataque contra carabineros en la macrozona sur cuando estaban deteniendo a unos ladrones de madera. Hubo un ataque que significó lesiones de distinta gravedad a 12 carabineros. No dijo una palabra la señora Toá. Habló y habló más. No dijo ni una palabra sobre eso. Ahí está la mentalidad que hay que cambiar. Pero hay más. Porque aquí los pecadores están en todas las instituciones. Yo lo he dicho, yo lo dije hace mucho tiempo, cómo la justicia había sido invadida gradualmente por una manga de revolucionarios, llamémoslo para simplificar. Fíjense usted qué pasó. 12 personas, o sea, un grupo de personas ataca a 12 carabineros y los dejan lesionados. Y los detenidos, porque fueron detenidos, fueron dejados inmediatamente en libertad, solamente con cautelares, que significa que cada 15 días tienen que ir a firmar y no se pueden acercar al lugar donde estaban robando. ¿Qué tal? Y el gobierno, por su parte, o sea, la señora Toá, no ha presentado una querella por una figura legal que se conoce, maltrato de obra carabinero. Nada. Quizás lo haga mañana o pasado, pero en el momento en que tenía que haberlo hecho, y quizás no lo hagan nunca, no lo hicieron. No lo mencionaron. Ahí tienen ustedes a la ministra del Interior a cargo de la seguridad del país. No les voy a explicar, porque esto es un tema que habría que, para explicarlo habría que dar nombres y datos, yo no los puedo dar ni los daré jamás. La manera, el concepto que tienen de estas personas en esas instituciones. No les digo nada mejor. Ya, paso, estimados, antes de ir a las conclusiones a que llegó el comité, una asamblea del Comité Central del Partido Comunista para examinar la derrota que tuvieron en la madre de todas las batallas, como ellos mismos la calificaron. Antes de eso, me van a permitir ustedes que les recuerde un par de cositas nomás. Actualiza tu reglamento.cl. En internet, un grupo que se encarga de hacer exactamente eso, que no es tarea sencilla, actualizar el reglamento de edificios y condominios. De eso se trata. Cambió la ley, tienen que cambiar los reglamentos, o sea, hay que poner los reglamentos que ya existían en armonía con la ley. No es llegar y copiar un copy-paste. Requiere especialistas, para eso están los de actualiza tu reglamento.cl. No patee el tarro porque este asunto tiene un límite de tiempo y luego de eso vienen las sanciones. Es obligatorio. Continúo con lifebalancechile.com, una empresa que está a cargo de entregarle a usted que quiere cuidar su cuerpo, estar en mejor estado, salud, con mejor presencia además, cosa que preocupa mucho a la gente cuando se empieza a acercar el verano. Ahí se empiezan a acordar de que están con mucha guata y cosas como esas. lifebalancechile.com les entrega, les crea una guía alimenticia individual, no una salida de la última revista de peluquería, la última moda, que la receta del tordo, que la receta del no sé cuánto, siempre le ponen nombre. No, esto es hecha para usted. Van a su casa con un montón de equipamiento para medir un montón de variables de su cuerpo, conversan con usted, averiguan cuál es su cotidianeidad, cuál es su tipo de vida, cuán sedentario o no sedentario es, qué problema de salud tiene, qué remedio está tomando, si no, o si está tomando alguno, qué desea lograr, y con toda esa información global le entregan una dieta o guía alimenticia, diría yo, para usted. Y le entregan un número telefónico para que consulte todos los días, a cualquier hora, cualquier duda que tenga. lifebalancechile.com. Esto es ponerse en forma de verdad. Notarios Press, ya saben, notariospress.cl, otro sitio en internet donde usted entra y en unos minutos tiene liquidado el tema de ese papel notarial que necesita. En vez de instalarse a la notaría, se instala frente a su computador y en 3-4 minutos, pongamos, usted llena los datos que le piden para ese papel que está necesitando, eso lo procesan ellos y después va a la notaría a firmar y a retirar el papel
una cosa de minutos y no de horas. Notariospress.cl, yo ya lo probé, así funciona. Nicole Rodríguez lo probó, así funciona. Mi mujer lo probó, así funciona. Muchos, cientos, miles de personas lo están probando y están abandonando la tediosa diligencia de estar una mañana, una tarde completa sentado en un banco de madera esperando que uno lo atienda en la notaría. Bien, el Comité Central hizo su autocrítica, que es una palabra que les encanta. Y la autocrítica consistió, como siempre, en las autocríticas del Partido Comunista y de la izquierda, en criticar y culpabilizar a otros, no a ellos, por supuesto, o muy levemente. Hablaron de la derecha. ¡La derecha! ¿Cuál derecha? Si teníamos un despelote de derecha, que teníamos, no existe ya una derecha como un cuerpo homogéneo, un grupo organizado, bien articulado, que funciona como un solo hombre. ¿Cuánto tiempo que no hay esa derecha acá en Chile? Pero ellos siguen usando ese fantoche de la derecha porque ellos nunca salen de su sistema verbal, semántico, lo tienen pegado, son como dogma. Entonces, la derecha falsificó los contenidos de la proposición. O sea, una vez más, no es un problema del objeto mismo que se está evaluando, sino que de los que lo hicieron fake news con él. Lo deformaron en sus comunicaciones. Falsificaron sus contenidos. Luego la derecha, que no existe como la derecha, planificó. Otra vez se supone que existe un sujeto histórico llamado derecha que tiene una unidad, una completa coherencia interna y que se dedica a planificar y a tomar medidas. ¿Cuál derecha cumple con ese criterio acá en Chile? Es una mentira, es una figura meramente verbal. La derecha planificó una campaña mediática en defensa de sus privilegios. Otra frase clásica, siempre las derechas están defendiendo sus privilegios. Con privilegios quieren decir cosas como la propiedad, ¿no es cierto? Si uno defiende su propiedad, si usted, señora, señor, defiende su propiedad que le costó su plata, su trabajo, usted no está defendiendo su propiedad. Usted está defendiendo sus privilegios. O sea, algo pecaminoso, algo que usted le robó a alguien. Usted desposeyó a los desposeídos para tener este privilegio. Entonces, en defensa de sus privilegios, y luego siguen las frases hechas, las de siempre, las del catecismo, del Partido Comunista, para impedir las transformaciones democráticas. ¿Cuáles transformaciones democráticas? Se refiere, por ejemplo, a todos los artículos de la proposición constitucional que iban a ponerle límite a la libertad de los padres para educar a sus hijos, le iban a poner toda clase de límites medio escondidos al derecho de propiedad, le están poniendo límite a la manera de hablar, porque ya no puede decir, por ejemplo, la señora Vallejo, que es la mujer más convencional que existe en el mundo, no puede decir todos, el lenguaje normal, todos los chilenos, qué sé yo, no, todos y todas, siempre tiene que estar el as también. Bueno, ¿cuáles transformaciones democráticas? Y por supuesto hablaron del mandato del pueblo para esas transformaciones. ¿Cuál mandato, señor Tellier y señor Vaz y todos los demás? El mandato, ¿se refieren ustedes a esa especie de firma de rendición sacada a la fuerza en el año 19? Y que además nos lo pidió el país, lo hizo el gobierno Piñera. ¿Se refieren ustedes a la votación para decirle que un sí a la idea de una nueva constitución, con la idea de que iba a ser una constitución para todos los chilenos en vez del bodrio que presentaron? ¿Ese es el mandato? Bueno, da lo mismo cuál haya sido el mandato, o lo que ustedes crean que haya sido el mandato, el hecho es que ese pueblo del cual ustedes están arrogándose la representación y lo están citando, resulta que hace no más de 2 semanas habló, pues. Entonces, no tiene sentido sacar a relucir supuestos mandatos del pasado, el mandato con que fue elegido Arturo Alessandri Palma o el mandato con que fue elegido Pedro Aguirre Cerda. Hablemos del mandato del domingo antepasado. El mandato es que se metan por donde les quepa en la proposición constitucional. Que hagan lo que el travesti con la bandera chilena con la proposición constitucional. En fila, pónganse en filita. Compren vaselina, digamos, al granel, para que les salga más barato. ¿Qué mandato? Este es el lenguaje de los comunistas. El lenguaje estereotipado, obsoleto, sin ningún contacto con la realidad, se mueve en un universo paralelo, verbal, un universo fantasía, con la derecha. ¿Cuál derecha? A ver, ¿quiénes planificaron campaña para el rechazo aquí? Hubo, por un lado, la UDI y Renovación Nacional, que hasta el último minuto no se entendían cómo lo iban a hacer, y que hasta el día de hoy pueden tener y tienen diferencias. Después apareció Amarillos por Chile, que es otro grupo. Después aparecieron unas organizaciones que no sé si van a durar, de civiles, para
a promover el rechazo. ¿A eso llama la derecha? ¿Esa es la derecha defendiendo sus privilegios? Vayan a bañarse, por favor. Y el mandato, el mismo mandato que sacó a relucir, naturalmente, porque hablan el mismo idioma, tienen el mismo diccionario, el mismo silabario, el mismo mandato del cual habló Carolina Toá, que después se tuvo que desdecir. El mandato. El mandato. ¿Cuándo han obedecido además ningún mandato, incluso un mandato reciente? Nunca. Vayan a ver la historia de la Unión Soviética, a ver cuándo obedecieron un mandato, cuándo dejaron que ese pueblo mandatara algo. Como preguntó Wells una vez, hablan de la dictadura del proletariado, y dónde es y cuándo que el proletariado dicta algo en la Unión Soviética. Nunca dictó nada. Esto es una religión de secta pequeña, autoritaria, con vocación totalitaria, con vocación despótica, sin ningún respeto por la libertad, con un odio a la libertad, con un odio a los individuos, con un odio a todo aquello que no sea lo que en el fondo persigue todo credo de este tipo, que es el regreso a la comunidad tribal de la época neolítica, donde no existen libertades individuales, donde opera el tabú, donde opera el tótem, donde todo es masificado, coherente, unificado, igual, masificado, aplastado por el mago y el jefe de turno. Es un movimiento políticamente atávico, el comunismo. Es un regreso al pasado, es un regreso a las etapas más primitivas de la historia del desenvolvimiento humano, que siempre, en sus mejores momentos de progreso, estaba asociado a la libertad. Ustedes lean cualquier libro de historia y vayan a los capítulos donde están las épocas más luminosas del pensamiento, del arte, de la ciencia, y se van a encontrar que coinciden siempre con sociedades y momentos de libertad en esas sociedades. No al contrario. Pero, en fin, eso es lo que ellos llaman autocrítica. La derecha, planeando para defender sus privilegios. Yo vengo escuchando esas frases desde que tenía sentido el oído, ni digamos sentido, digamos, conciencia o qué sé yo. La derecha, los privilegios, la defensa de los privilegios, el mandato del pueblo, todo lo demás. Bien. Antes de mostrarles un libro muy, pero muy interesante, no vayan a irse antes que se los muestre. Recuerden, amigos, que hay una empresa, una pyme, que está operando desde el año 2001, ya tiene 21 años, está en esto, que se dedica a tener toda clase de productos para la mantención de toda clase de pisos. Esta empresa se llama SMF Limitada, de Soluciones Master Floor, y tienen productos para pisos de madera, pisos flotantes, pisos duros, cerámicos, piedra pizarra, porcelanatos, mármoles, alfombra, o sea, tienen champúes especiales. Usted sabe lo difícil que es limpiar una alfombra. Todo se pega en la alfombra, el barro que traían los zapatos, el caballero que no se los limpió al entrar a la casa, el pipí de los gatos si tiene gato, cosas que caen, alimentos que cayeron, en fin, se van juntando y ahí van quedando. Cuesta limpiarla. Ellos tienen champúes especiales, tienen antideslizantes para alfombra para evitar que se saque la cresta, como a todos nos ha pasado alguna vez, ceras y abrillantadores para pisos flotantes y de madera, además de mantenerlo todo en SMF. Eudora Vinos. Les voy a mostrar ahora otra botella, amigos. Hey Malbec. ¿Qué tal? Este es un vino argentino. Y les digo, los vinos argentinos buenos son realmente muy buenos. No tienen nada que envidiarnos a nosotros en esta materia. Los buenos, por supuesto. Hey Malbec es eso, un Malbec muy interesante, que yo probablemente me lo voy a despachar para las fiestas patrias, porque yo creo en las fiestas patrias. Incluso veo parte de la parada y ahora la voy a ver con mucha más atención, créanme. Hey Malbec. Todo lo que usted tiene que hacer para conseguir vinos especiales como este y otros es hacerse socio del Club Eudora, y todos los meses va a recibir o una bolsa con 2 botellas o una bolsa con 3, según lo que usted quiera pagar. Los vinos son siempre distintos, no es que todas las veces va a recibir un Hey Malbec o que van a venir 2 o 3 Hey Malbec en la bolsa. Son vinos distintos entre sí, vinos distintos con la bolsa anterior y la que viene después. La idea es que usted pruebe vinos diferentes con una caja en común: la excelencia. La voy a dejar aquí para que no se me olvide, que me la voy a tomar este fin de semana celebrando mi bandera, como la suya, amigo. Y sigo con Hey
Si usted quiere plata para sus negocios, para invertir en tantas cosas que le he mencionado, Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. A lo mejor usted no tiene líquido, pero tiene alguna propiedad que no le sirve en este momento, que no le da mayor renta. Póngala en manos de Hey para que la venda rápido. Es el corredor más rápido de Chile. Y termino con espacioajedrez.com, que es un sitio de ajedrez que fue creado por nuestro compatriota, mi amigo, el maestro internacional Pablo Tolosa. Un lugar donde usted va a encontrar cursos, un lugar donde va a encontrar productos como estos y muchas cosas más. El libro que les voy a mostrar hoy día, se lo he mostrado creo en alguna oportunidad, pero los muestro de nuevo porque es otro de esos libros que vale la pena leer para evadirse de las realidades que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Mañana espero, o pasado, no sé, vamos a volver a la guerra ruso-ucraniana, que es un problema de todo el mundo, de nosotros también. Entonces realmente uno necesita evadirse, leer otras cosas, y este libro es para morirse de la risa, muy entretenido, y especialmente para personas que leen bastante, que son bibliófilos, bibliómanos, como quieran llamarse, y es este libro, que está vigente en Amazon, Biblioholismo. Es de Tom Raby. Es un libro que trata de la adicción literaria. ¿Y de qué trata esto exactamente? Bueno, les leo las primeras líneas del primer capítulo, que se llama Confesiones de un bibliohólico. Y dice: ¿tiene usted un problema con las librerías? ¿Ha alguna vez entrado así livianamente, sin mucho propósito, a una librería con la única intención de matar un poco el tiempo, unos pocos minutos, solo para salir horas después con más de varios volúmenes apretados entre sus brazos? El hecho simple de estar entre miles y miles de libros alineados en estantes, misteriosamente lo pone a usted en un estado de excitación, de entusiasmo, lo hace sentir bien, lo hace quizás sentirse demasiado bien. Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces usted tiene algunos difíciles problemas para afrontar más adelante. Lo sé porque he estado ahí. He probado esas esotéricas delicias. Sé cuán seductoras y poderosas son. Y luego dice: yo soy un bibliohólico. Este es el libro más divertido que he leído sobre esta materia. Yo tengo muchos libros sobre coleccionistas de libros, libros sobre historia del libro, millones de temas. O sea, el libro es un sujeto repleto de peripecias, de las cuales se han escrito infinidad de libros. El más famoso, diría yo, es Anatomía de la Bibliomanía de Holbrook Jackson, que es un libro gordo que se lo he mostrado alguna vez, pero este es para matarse de la risa, estimados amigos. Este es donde cuenta la historia de ese señor que se dio cuenta que llegaba a su departamento en Nueva York y casi no podía entrar. Abría la puerta y ya tenía que moverse de lado por el pasillo porque estaban las paredes llenas de libros. Y había un libro arriba de todos los muebles, y había el libro en la cocina, y adentro del refrigerador, y por todos lados, y se dio cuenta que tenía un problema. Finalmente despertó ante el hecho que tenía un problema y que tenía que buscar una solución, y la solución fue que al otro día vendió los muebles para dejar más espacio en los libros. Esa es una de las muchas anécdotas que se cuentan aquí en este libro, súper gracioso, estimado amigo. Lo van a pasar súper bien con este libro. Aquí todas las críticas que aparecen. Dice aquí en una revista de un diario de Minnesota, dice: este es el libro que está garantizado para llenar de alegría a todos los amantes del libro. Le deseo a Tom Raby y a sus colegas bibliohólicos una larga y saludable vida. Bueno, amigos, ¿quién era este señor Raby? ¿Quién es? Bueno, fíjense usted, es un profesor de atletismo en una high school y un viajero muy frecuente. Ha trabajado en diarios en Portland, Maine y San Diego, y es un freelancer en Denver, Colorado, y bueno, y tiene mucho talento. Es lo más divertido que hay. Aquí están todos los aspectos de la bibliomanía. ¿Cómo uno descubre que es bibliohólico? ¿Qué es lo que suelen hacer? Aquí está una anécdota de un señor. Bueno, pero creo que la lean ustedes, que la novia le empieza a registrar las cajas de libros y empieza a descubrir las cajas de libros repetidos. Y qué es lo que responde el bibliohólico y qué es lo que pasa después.
Está lleno de anécdotas así, lo van a disfrutar mucho, estimados amigos. Y les cuento ahora que yo voy a hacer igual programa el 18 y el 19 como siempre. El programa del sábado, que no es 18, pero en fin, está encima, lo voy a hacer como siempre con algún tema. El domingo 18 voy a estar con Álvaro Sala y el lunes 19 voy a hacer programa de todas maneras. O sea, voy a hacerlo el domingo para el lunes, para el 19, y el 19 voy a hacer programa para el martes. Para mí todo sigue exactamente igual, salvo que desembarquen los extraterrestres, pero me dicen que todavía no lo van a hacer. Yo les aviso cuándo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Vaya juntando carne, vaya juntando vinito. Yo voy a destapar esta botellita y voy a hacer un brindis a la salud de todos ustedes, los visitantes de este canal que han ido creciendo, y muy en especial un brindis para aquellas personas que me apoyan en Patreon y en Flow. Ok, nos estamos viendo. Chao.